Marzo 31. El ascenso de David al poder. Reseña. Una irrevocable decisión ha sido tomada, pero aún no ha llegado el momento de reemplazar a Saúl. Durante los siguientes años, su sucesor David se convertirá en una figura poderosa en Israel y tendrá cada vez más influencia. Saúl es consciente de la creciente popularidad de David como héroe del pueblo. Esto genera resentimiento y celos en Saúl. Los incidentes repetidos de ira que surgen de su inseguridad revelan otro defecto de carácter, además de su desobediencia previa a los mandamientos de Dios. En fuerte contraste, David es visto repetidamente como un siervo agradable que perdona a su rey. En lugar de vengarse por las amenazas inmerecidas, David responde con misericordia y evita encontrarse con él. Entre paréntesis, incluso cuando David al parecer se pone al lado de los archienemigos de Israel, los filisteos, lo hace solo como medio práctico de evitar un conflicto violento con Saúl. Se cierra el paréntesis. A lo largo de este periodo de confrontación, David se revela como un hombre de Dios profundamente sensible y expresivo. En momentos de tribulación, David supera sus temores internos y sentimientos de incompetencia mediante unos cantos poéticos conocidos como salmos. Casi cada encuentro importante que enfrenta se vuelve un recordatorio en sus peticiones a Dios. David suele identificar el episodio específico al que se refiere en un salmo dado. Esos salmos, por lo tanto, se incluyen en el lugar apropiado en la narrativa histórica. También se incluyen otros salmos cuando reflejan los sucesos que está experimentando David, si bien su relación con el contexto histórico particular es solo especulación. Entretejida en la historia de la búsqueda de David por parte de Saúl está la estrecha amistad de la que gozan David y Jonatán. Es un bálsamo conmovedor en comparación con la animosidad de Saúl, sin embargo, tiene un final trágico. Uno de los episodios más interesantes registrados durante este periodo es un encuentro en el que Saúl le pide a una bruja que consulte con el espíritu de Samuel. Por supuesto, Dios ha condenado severamente a las brujas como engañosas y simuladoras, y la bruja misma no cuenta con que aparecerá el verdadero espíritu de Samuel. Cuando Dios interviene para llamar a Samuel de entre los muertos, nadie se sorprende ni se asusta más que la bruja. El recurso de Saúl de acudir a la práctica pagana de la adivinación, junto con su anterior desobediencia a los mandatos de Dios, contribuyen a su caída y, finalmente, a su muerte. ¿Estás listo? Comenzamos. David es nombrado como sucesor. 1 de Samuel 16, del 1 al 5, en Belén. Un día, el Señor le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Jesse, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó: ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber a qué voy, de seguro me matará. El Señor le respondió: llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Jesse para que te acompañe en el sacrificio, y allí te diré lo que tienes que hacer, y consagrarás como rey a quien yo te diga. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron: ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel les respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Jesse y a sus hijos y los invitó al sacrificio. 1 de Samuel 16, del 6 al 13. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó: seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy Jehová el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón.
Luego Jesse llamó a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel, pero éste dijo: tampoco este es el elegido del Señor. Jesse presentó también a Samá, y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Jesse le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Y le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Jesse respondió: falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no podremos sentarnos a la mesa. Jesse mandó a traerlo, y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. David es el siervo de Saúl. Primero de Samuel 16, del 14 al 23. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl les respondió: sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo: yo conozco a uno de los hijos de Jesse, el de Belén. Toca muy bien el arpa, es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Entonces Saúl le envió unos mensajeros a Jesse para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jesse tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino, y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego, Saúl mandó que le dijeran a Jesse: te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. David mata a Goliat. Primero de Samuel 17, del 1 al 3, en Soco. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damim, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. Primero de Samuel 17, 4 al 11. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta era de hierro, y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos.
Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Primero de Samuel 17, del 12 al 24. David era el hijo del efrateo Jesse, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá, y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, y a mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Jesse le dijo a David, su hijo: «Ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien». Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Jesse. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente al otro, para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los 2 campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. Primero de Samuel 17, 25 al 31. Mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a ese filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho, en cuanto a quién venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente, y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió: ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Primero de Samuel 17, del 32 al 37. Entonces David le dijo a Saúl: «Que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él». Pero Saúl le dijo: «No creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud». David le respondió: «Sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo». Todavía añadió David:
el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: Ve, pues, y que el Señor te acompañe. Primero de Samuel 17, del 38 al 40. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, y le puso un casco de bronce sobre la cabeza, y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: No puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. Primero de Samuel 17, del 41 al 47. El filisteo también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿Soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó: Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es de Jehová, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Primero de Samuel 17, del 48 al 51a. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, éste rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Metió su mano en el morral y, sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat, y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo, y finalmente le cortó la cabeza. Primera de Samuel 17, versículos 51b al 58. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Gallarín, Gad y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército: ¿Quién es el padre de ese joven? Y Abner respondió: Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó: Pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó: Dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Mi padre es Jesse de Belén, siervo de su Majestad.